El 23 de octubre de 2017, Diego Herrera salió corriendo del hospital del tórax en Terraza. Sus piernas apenas lo sostenían. Su respiración era irregular. Y en su mochila había una grabadora de audio, con una grabación que nunca debió capturar. Hay cosas que la razón no puede explicar. El hospital del tórax es una de ellas. Un lugar donde el sufrimiento dejó cicatrices permanentes, donde los gritos aún resuenan en el silencio, y donde los muertos no descansan. Mi nombre es Diego Herrera. Soy fotógrafo especializado en exploración urbana. Tengo 32 años. Durante 5 años he documentado edificios abandonados por toda España. Fábricas, hoteles, hospitales, lugares olvidados por el tiempo. Mi trabajo es capturar la belleza en la decadencia, contar historias a través de imágenes. El Hospital del Tórax estaba en mi lista desde hacía meses. Construido en 1952 como sanatorio para enfermos de tuberculosis. Cerrado en 2005. Abandonado desde entonces. Todos los exploradores urbanos de Cataluña conocían el lugar. Famoso por su arquitectura brutal, sus interminables pasillos, y también por las historias. Historias de gente que había entrado y salido corriendo, que juraba haber visto cosas, oído cosas. Yo no creía en esas historias. Creía en la fotografía, en documentar la realidad. Nada más. Decidí ir un lunes. Los lunes suelen ser tranquilos. Menos gente. Menos posibilidad de encontrar otros exploradores o guardias de seguridad. Llegué al hospital alrededor de las 3 de la tarde. Aparqué mi coche a 2 calles de distancia. No quería llamar la atención. El edificio era masivo. 5 plantas de hormigón gris. Ventanas rotas. Grafitis cubriendo las paredes exteriores. Encontré una entrada en la parte trasera. Una puerta de metal forzada hacía tiempo. Entré. El interior estaba peor que el exterior. Escombros por todas partes. Techos parcialmente derrumbados. Cables eléctricos colgando. Olor intenso a humedad y moho. Perfecto para fotografías atmosféricas. Empecé a explorar el primer piso metódicamente. Antiguas salas de consulta. Habitaciones vacías. Equipos médicos oxidados abandonados en los rincones. Disparaba foto tras foto. La luz de la tarde entraba por las ventanas rotas creando efectos dramáticos con el polvo suspendido en el aire. Pasé 2 horas en el primer piso. Conseguí algunas tomas excelentes. Luego subí al segundo. Más de lo mismo. Desolación. Abandono. Belleza mórbida. Al tercer piso llegué cuando el sol empezaba a ponerse. La luz se volvía más tenue. Dorada. Mi hora favorita para fotografiar. La luz dorada crea una atmósfera única en lugares abandonados. El tercer piso había sido el área principal de hospitalización. Habitaciones pequeñas a ambos lados de un corredor central que parecía interminable. Caminaba despacio, fotografiando cada detalle. El silencio era absoluto. Solo se oía el crujir ocasional de los escombros bajo mis pies. Y mi propia respiración. Estaba a mitad del corredor cuando sucedió algo extraño. Mi cámara dejó de funcionar. Completamente. La pantalla se apagó. El botón de encendido no respondía. Baterías nuevas puestas esa misma mañana. No tenía sentido. Saqué la batería. La volví a colocar. Nada. La cámara estaba muerta. Frustrado, guardé la cámara en mi mochila. Decidí al menos grabar audio de ambiente para mis vídeos. Saqué mi grabadora de audio. Un dispositivo simple pero confiable que uso para capturar sonidos atmosféricos. Presioné grabar. La grabadora funcionaba perfectamente. Al menos tenía eso. Continué caminando por el corredor, describiendo en voz baja lo que veía para la grabación. Corredor principal. Tercer piso. Habitaciones de aislamiento. Puertas numeradas del 301 al 324. Entré en la habitación 317. Era como todas las demás. Pequeña. Una cama de metal oxidado todavía en su lugar. Paredes cubiertas de moho verde y negro. Ventana rota con cristales esparcidos por el suelo. Pero había algo diferente en esta habitación. Algo que no podía identificar. Una sensación. La temperatura era más fría aquí. Notablemente más fría que el corredor. Y había un olor. No solo moho. Algo más. Algo orgánico. Desagradable. Como carne podrida. Pero muy tenue.
casi imperceptible. Estaba describiendo la habitación para mi grabadora cuando escuché el sonido. Pasos, detrás de mí, en el corredor, lentos, arrastrándose, acercándose. Me giré hacia la puerta. El corredor estaba vacío. Nadie, nada, pero había escuchado algo. Estaba completamente seguro. No era mi imaginación. Me quedé quieto, escuchando. Los pasos se detuvieron. Silencio total. Solo mi respiración acelerada capturada por la grabadora. Salí de la habitación. Miré a ambos lados del corredor. Vacío. Completamente vacío. Esto era estúpido. Estaba solo. Lo sabía. Probablemente era algún animal. Una rata grande. O el edificio asentándose. Continué explorando. Habitación tras habitación. Todas similares. Todas vacías. Todas con esa misma sensación opresiva de abandono y muerte. Llegué a la habitación 324. La última del corredor. La puerta estaba cerrada. Diferente de las otras que estaban abiertas o arrancadas de sus bisagras. Intenté abrirla. Cerrada con llave. Extraño. ¿Por qué esta habitación estaría cerrada cuando todas las demás estaban abiertas? ¿Qué había dentro que alguien quiso mantener sellado? Busqué en el suelo. Encontré un pedazo de tubo metálico. Lo usé como palanca. La cerradura cedió después de algunos intentos. La puerta se abrió con un chirrido largo y agudo que resonó por todo el corredor. La habitación estaba más oscura que las otras. La ventana estaba cubierta con tablones de madera, clavados desde dentro, como si alguien hubiera querido mantener algo fuera. O dentro. Saqué mi linterna. El haz de luz iluminó el interior. Y me quedé helado. La habitación no estaba vacía como las otras. Había cosas, objetos personales, ropa apilada en una esquina, mantas en la cama, platos de plástico en el suelo, botellas de agua vacías. Alguien había vivido aquí, recientemente, pero había algo más. Las paredes estaban cubiertas de escritura, miles de palabras, garabateadas en todas las superficies, en tinta negra, en carbón, en lo que parecía ser sangre seca. Palabras en español, algunas legibles, otras no. No me dejan salir, no me dejan salir, no me dejan salir. Repetido cientos de veces. Ellos están en las paredes. Los oigo gritar. Murieron aquí, todos murieron aquí. Y ahora yo también voy a morir. Me acerqué a la pared. Leí más mensajes, cada uno más perturbador que el anterior. Quien había escrito esto estaba claramente aterrorizado. Tal vez enfermo mental. Tal vez bajo la influencia de drogas. Pero el miedo en esas palabras era real. Palpable. Si te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para más relatos de terror como este. Y en los comentarios, cuéntanos qué historia quieres escuchar a continuación. Estaba fotografiando las paredes con mi teléfono cuando escuché el sonido. Un golpe. Fuerte. Metálico, viniendo del corredor, seguido por otro, y otro, como si alguien estuviera golpeando las tuberías, o las paredes, con algo pesado. Salí de la habitación 324. El corredor seguía vacío, pero los golpes continuaban, más fuertes ahora, más rápidos, viniendo de todas direcciones, de las paredes, del techo, del suelo, como si el edificio entero estuviera siendo golpeado desde dentro. Y entonces se detuvieron. Abruptamente. Silencio completo. Un silencio que era de alguna manera peor que el ruido. Un silencio que parecía esperar. Observar. Mi instinto me gritaba que saliera. Que bajara las escaleras y saliera del edificio. Pero mi curiosidad era más fuerte. Necesitaba saber qué estaba causando esos sonidos. Necesitaba documentarlo. Decidí subir al cuarto piso, el área de aislamiento, donde mantenían a los pacientes más graves, los más contagiosos, los que no tenían esperanza. Las escaleras crujían bajo mis pies. Cada paso sonaba peligrosamente fuerte en el silencio. Llegué al cuarto piso. El corredor aquí era más estrecho, las habitaciones más pequeñas, con puertas más gruesas, ventanas con barrotes, diseñadas para contener, para aislar. Caminé por el corredor, mirando en cada habitación, todas vacías, todas mostrando signos de deterioro avanzado. Y entonces llegué a la habitación 417.
La puerta estaba abierta, pero a diferencia de las otras habitaciones, esta tenía luz. Una luz tenue, parpadeante, como de velas. Pero eso era imposible. No había electricidad en el edificio, y nadie encendería velas en un lugar abandonado. Me acerqué a la puerta. Miré dentro. La habitación estaba iluminada, pero no por velas. La luz no venía de ninguna fuente visible. Simplemente existía, llenando el espacio con un resplandor enfermizo amarillo verdoso. Y en el centro de la habitación había alguien. Una figura, sentada en la cama, espalda hacia mí, completamente inmóvil. Hola. Mi voz sonó extraña, apagada, como si el aire absorbiera el sonido. La figura no se movió, no respondió, simplemente permaneció ahí, sentada, inmóvil. Di un paso dentro de la habitación. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Nada, ni un movimiento, ni un sonido. Di otro paso. Ahora podía ver más detalles. Era una persona, vestida con lo que parecía ser una bata de hospital. Vieja, sucia, rasgada, cabello largo y oscuro cayendo sobre los hombros, pies descalzos colgando de la cama. Voy a llamar a alguien. No te muevas. Saqué mi teléfono. Sin señal. Por supuesto, estábamos en medio de la nada, en un edificio con paredes de hormigón gruesas. Me acerqué más. Estaba a solo 2 metros ahora. Podía ver la respiración de la persona, los hombros subiendo y bajando, lenta, regularmente. Estaba viva. Extendí mi mano. Iba a tocar su hombro, a ver si estaba bien. Mi mano estaba a centímetros cuando la persona habló. No deberías estar aquí. La voz era femenina, áspera, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. Retiré mi mano. Yo solo estoy explorando. No sabía que había alguien aquí. ¿Estás bien? ¿Vives aquí? Nadie vive aquí. Solo los muertos. La cabeza empezó a girarse. Lentamente. Mecánicamente. Como una bisagra oxidada. Vi su perfil. La piel era gris. Estirada sobre los huesos. Los ojos hundidos en las cuencas. Y cuando se volvió completamente hacia mí, vi la verdad. No estaba viva. No en el sentido convencional. Su piel era traslúcida. Podía ver las venas oscuras debajo. Su boca estaba abierta. Demasiado abierta. La mandíbula colgando en un ángulo imposible. Y sus ojos estaban completamente negros. Sin blancos. Sin iris. Solo oscuridad. Retrocedí. Tropecé con algo. Caí. Mi grabadora salió volando de mi mano. Aterrizó en el suelo. Todavía grabando. La luz roja parpadeando. La cosa en la cama se levantó. No se puso de pie. Se levantó, como si fuera jalada hacia arriba por hilos invisibles. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, suspendida a unos centímetros del suelo. Y empezó a moverse hacia mí. Deslizándose. No caminando. Solo acercándose. Con esa boca abierta imposiblemente ancha. Con esos ojos negros fijos en mí. Me arrastré hacia atrás. Mis manos buscando algo. Cualquier cosa. Encontré el marco de la puerta. Me impulsé. Me puse de pie. Y corrí. Corrí por el corredor. Hacia las escaleras. Podía oírla detrás de mí. No pasos. Algo más. Un sonido siseante. Como aire escapando. Como respiración a través de una garganta dañada. Bajé las escaleras. 3er piso. 2º. No miraba atrás. No me atrevía. Sabía que si miraba, ella estaría ahí. Justo detrás de mí. 1er piso. Atravesé el vestíbulo. Hacia la salida. La puerta por donde había entrado. Estaba cerca. Tan cerca. Y entonces recordé. Mi grabadora. La había dejado en la habitación 417. Todavía grabando. Me detuve. No debería. Debería seguir corriendo. Salir del edificio. Olvidar todo esto. Pero esa grabación sería prueba. Evidencia de lo que había visto. De lo que había sucedido. Me giré. Miré hacia las escaleras. Vacías. Silencio. Quizás había sido mi imaginación. Quizás había entrado en pánico por nada. Quizás la persona en la habitación era solo un indigente. Enfermo. Asustado por mi presencia. Empecé a subir de nuevo. Lentamente. Cada paso era una tortura. Cada sombra parecía moverse.
Cada sonido era magnificado. Cuarto piso. El corredor estaba oscuro ahora. La luz extraña se había ido. Caminé hacia la habitación 417. La puerta seguía abierta. Dentro estaba oscuro. Encendí mi linterna. El haz de luz entró en la habitación. Vacía. La cama vacía. Nadie. Mi grabadora estaba en el suelo, exactamente donde había caído. La recogí. Todavía estaba grabando. Presioné detener. Guardé la grabadora en mi mochila. Era hora de irse. Ahora. Salí del hospital. Llegué a mi coche. Conduje directo a casa. Todo el camino. Seguía mirando el espejo retrovisor, esperando ver algo. Alguien. Siguiéndome. Esa noche, escuché la grabación. Todo estaba ahí. Mi voz describiendo las habitaciones. Los pasos que había oído. Los golpes en las paredes. Mi entrada a la habitación 417. La voz de la mujer. No deberías estar aquí. Nadie vive aquí. Solo los muertos. Y después de mi escape, después de que dejé la grabadora en el suelo, siguió grabando. Por 30 segundos más. Y en esos 30 segundos, se escucha algo. Respiración. Pesada. Irregular. Y una voz. Susurrando. Repetidamente. La misma frase. Una y otra vez. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Esta es la historia real de mi última visita al Hospital del Tórax. El edificio fue demolido meses después de mi experiencia. Pero esa grabación sigue en mi poder. La evidencia de que algo existe allí. Algo que no puede ser explicado. Algo que murió pero que se niega a partir. Si alguna vez ves las ruinas de un hospital abandonado y sientes la tentación de explorar, recuerda esta historia. Recuerda que algunos lugares están abandonados por una razón, y que los muertos no siempre descansan en paz.